Buenos días, hermanas, Dios les bendiga. Y bueno, aquí me han puesto a trabajar un poquito, pero es una bendición compartir con ustedes un tema muy cerca al corazón de tantos padres, tantas mamás. Y mi deseo es ver la palabra de Dios, ver las escrituras en relación a este tema. El título de la lección, y vamos a ver hasta dónde puedo llegar, pero el título de la lección es Restaurando al Hijo Pródigo. Y no puedo pensar de una angustia, de un dolor más grande que pueda penetrar el corazón de los padres que ver un hijo o una hija desviarse de los caminos del Señor. Qué dolor, qué angustia y muchas veces qué desesperación. Y bien que hay una variedad de opiniones en relación a por qué pasó, cómo pudo haber sucedido eso, ¿verdad? Si los padres son cristianos, si sirven al Señor, pastorean una iglesia. Y siempre, hermanos, lo que yo busco es ir a las escrituras. Estar promoviendo mis opiniones y yo la veo y yo pienso y no, tenemos que ir a lo que dice la palabra de Dios. Y así de esa manera no nos vamos a equivocar, que nos va a ayudar en sí, si bíblicamente entendemos varias cosas. Eso en sí nos va a ayudar para poder restaurar a ese hijo, poder restaurar a esa hija. Y otra cosa que va a hacer es que no me va a poner en un lugar donde voy a estar apuntando el dedo a mis hermanos y diciendo, mira, ahí está el hijo del pastor, ahí está la hija de la hermana esposa de pastor. Y déjeme entre paréntesis nada más decir esto, tenga mucho cuidado de no tomar ese espíritu y esa actitud. Tiempo atrás, ¿verdad? Un gran siervo de Dios tuvo problemas con su hijo, serios problemas. Y hubo varios, pero en particular hubo uno que se puso en campaña en contra de él, la familia, el ministerio. Y hermanas, no sé lo que usted piense de usted misma o de su esposo, pero no hay padres perfectos. No hay padres perfectos porque todos somos pecadores y día a día estamos combatiendo con muchas cosas que nos hacen daño a nosotros y dañan a nuestra familia y a nuestros hijos. Pero si yo bíblicamente acomodo las cosas en todo sentido, en relación a lo que estaba mencionando, no fue mucho tiempo después de que este pastor que estaba en campaña en contra de este otro siervo de Dios que estaba teniendo problemas con su hijo, de repente su hijo se desvió. Hay un Dios en el cielo y es fácil hablar hasta que te toca a ti. Y uno no puede explicar las cosas de una manera concreta. Yo sí puedo en relación o en vista de lo siguiente, hermanos. Yo me recuerdo que yo le pregunté en una ocasión a mi buen amigo, el doctor Mike Patterson, y qué familia tan linda y tan ejemplar. Y yo le dije, talk to me, Mike, háblame, dime. Y hermano Patterson dijo, vamos al azar, cometimos tantos errores, pero oramos y dependimos en nuestra fe y la gracia del Señor. Hay varios siervos de Dios a través de los años a quienes yo les he hecho esa pregunta y con quien yo he consultado.
Ninguno de ellos respondió con la arrogancia, el orgullo de decir, pues claro, pues verdad, yo fui un tremendo padre, yo fui una tremenda madre, lo que pasa es que ustedes no son lo que deben de ser, y etcétera, etcétera, todo lo que se maneja. Cuidado el tomar esa postura. Hay un Dios en el cielo. Oh, hermanos, yo amo a pastores, familias, sus hijos. Cuando yo oigo de un hijo del pastor que se ha desviado, lo primero que hago es llamar. Mi amado hermano, estoy orando por ti. Estoy orando por tu hijo, por tu hija. ¿Hay algo que pudiera hacer por ti? ¿Te pudiera ayudar de una manera? Esa es la actitud. Más bien debería de ser la actitud. Y voy a decirles por qué. Hermanos, hermanas, si me son un poco pacientes, estoy batallando con mi garganta. Hermanas, no me manden notas de remedios brujos. Nomás estoy diciendo que sean pacientes conmigo, que si acaso me atoro un poquito, comprendan, ¿verdad? No me mande, ¿verdad? Ya me tomé todo bajo el sol. Pero una cosa sí sé, y esa es que todos nosotros, por el hecho de que somos imperfectos, más que ninguna otra cosa, lo que nosotros necesitamos es la gracia de Dios. Gracia es que Dios me dé diferente a lo que yo merezco. Ni por un minuto yo puedo decir en jactancia, pues yo fui un tremendo padre y nunca erré, de manera que yo merezco buenos hijos, No, la verdad es que es solo por la gracia de Dios, y cada varón de Dios a quien yo he hablado junto con sus esposas han testificado a eso. No puedo pensar, hermanos, mejor ejemplo que el dado por lo que sucedió con David y la manera que Dios lo enfrentó y las consecuencias que tuvo que sufrir. Y nosotros sucede muchas veces de que presentamos una pantalla, estamos preocupados de nuestra imagen, pero David, un hombre conforme al corazón de Dios, David, bien que todavía en el reino milenial se cumplirán las promesas y las profecías en cuanto a la casa de David. David, quien mucho más después de que él fallece y ya no está aquí, siguió siendo el modelo, y hizo lo malo en los ojos de Jehová, no como su padre David. Hizo lo bueno en los ojos como su padre David. Y David, a pesar de lo que él hizo, siguió siendo el modelo y el ejemplo. Es muy obvio que Dios ve las cosas muy diferente a como usted y yo las vemos. Ahora, por el otro lado, hermanas, indudablemente, el Señor le dijo, tú hiciste esto en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y es vergonzoso, pero es parte del proceso. Es parte de Dios ponernos en ese lugar donde podamos recibir lo que necesitamos en ese momento. Y esa es la gracia de Dios. Y vaya la sentencia muy severa, por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Y mataste a Urías con la espada de los enemigos de Jehová. La espada no se apartará de tu casa. Wow. Qué sentencia. Ahora recuerden que el rey Saúl, antes que él, perdón, toma del botín, perdona a un rey enemigo de Israel, y comparando las dos cosas, ¿verdad? David comete adulterio, abusa de su autoridad, toma lo que no era de él, y luego asesina al marido. Humanamente diríamos, ¿cuál es peor? Y sin embargo Dios no trató
con David como trató con Saúl. Y les voy a decir por qué. Porque David obtuvo la gracia de Dios. Todo esto, escúchenme, todo esto ocurre en el capítulo 11 de Segunda de Samuel. Es un capítulo que me angustia. Porque no nos equivoquemos, hermanos. Sí, hermanas, sí hay un Dios en el cielo. Y sí hay consecuencias de nuestro pecado y nuestras inconsistencias. Capítulo 11. Y luego en el capítulo 12 de Segunda de Samuel, Dios manda a Natán otra vez a David. Y la palabra de Dios dice de esta manera en el versículo 24 de Segunda de Samuel 12. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón. Y luego fíjese cómo dice, el cual amó Jehová. Eso no cae muy bien a tanta gente farisea. ¿Cómo es posible? ¿Cómo dice ahí la Biblia que el Señor amó a Salomón? Y no, estos son un par de adúlteros, y luego Dios les da un hijo que llevó a Israel a la cima de su gloria. Muchos estaríamos en desacuerdo. No, Dios no debería de hacer eso. Debería de haber sido más severo. Y dice la palabra de Dios, y envió mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jededías, a causa de Jehová. Jededías quiere decir amado de Dios. Entonces sí, hermanos, sí hay consecuencias por los graves errores que cometemos. Pero inmediatamente en el próximo capítulo, Dios manda al mismo profeta que reprendió el pecado de David, a decirle a David y a Betsabé, hay paz entre tú y yo. Hay paz entre tú y yo. Tremendo, hermanas. Tremendo, porque ese fue el nombre, Salomón. Salomón es Shalom, de donde quiere decir paz, y Jededías es la misma traducción. Jededías, hermanas. Entonces vemos las consecuencias del pecado de David, y en el próximo capítulo, ¿sabe lo que vemos? Vemos la gracia de Dios. Yo no sé usted, una vez más, yo voy a repetir esto. Yo no me pongo dentro de la categoría de decir, pues claro que cómo no, mis hijos van a hacer lo que son, porque mira nomás, ¿verdad? Qué tremendo que soy yo, y nunca erro, nunca fallé, yo hice esto y aquello y lo demás, y yo no puedo incluirme de ese grupo. Yo estoy con la mayoría de mis amigos que han contestado, cometimos tantos errores, pero oramos, confiamos en Dios y esperamos en su gracia. Gracia es que Dios me dé distinto a lo que yo merezco. Si usted se ve como una madre o un padre perfecto, usted está seriamente equivocado. Está seriamente equivocada. No hay padres perfectos. No hay madres perfectas. Todos hemos errado. Es inconsistente con las escrituras. Una vez más, dejémonos de opiniones y de no. La palabra de Dios dice, todos ofendemos muchas veces. Y eso me incluye a mí. Y fue escrito eso a cristianos. Entonces, a consecuencia de eso y quién nosotros somos, ya no podemos regresar al pasado. Ya no podemos, aquellos que hemos batallado y hemos sufrido dolor y angustia, ya no podemos cobrar tiempo atrás. Lo hecho está hecho. Lo que necesitamos es que la mano de Dios, a través de su gracia, obre. Que Él obre. Que Él haga lo que nosotros no podemos ni pudimos hacer. Que Dios, en su gracia, me dé diferente a lo que yo merezco.
El yo decir, yo no merezco este dolor, yo no merezco este sufrimiento, yo no merezco esta angustia que me está dando mi hija, mi hijo, porque mira nomás qué tremenda madre que yo he sido. Cuidado con eso, mucho cuidado. Regresando a la Biblia, tengo 44 años de ser pastor de la misma iglesia, y tratando con familias y tratando con hijos y padres me he dado cuenta de que aquí está una familia y no son perfectos, porque nadie es perfecto, pero aman al Señor. ¿Cómo yo me pongo en el lugar de decir, no, esa gente no ama a Dios? Ahora, pudiera yo decir eso a la luz de las Escrituras. Pero de la misma manera que usted no puede entrar en la vida privada de alguien y alguien no puede entrar a la vida privada de usted. No podemos concretar y decir semejantes cosas porque no sabemos. Yo no vivo con usted ni en su familia. Yo no sé qué pasa. Yo no sé si muchos de nosotros estamos presentando una máscara y siendo algo totalmente diferente en casa. Yo no sé eso. Y yo no puedo concretarlo. Ahora, lo que sí sé es esto, que he visto a padres que aman al Señor y sus hijos darles problemas. Perdón, hermanas, discúlpenme. Ahora, una vez más, vamos a hacer a un lado las opiniones. Hay en las Escrituras, en la palabra de Dios, evidencia bíblica de que cabe la posibilidad que un padre sea lo que Dios quiere que sea y aún así sus hijos no terminar bien. Ahora, no voy a entrar en todo esto, hermanas, porque me quitaría el tiempo y no tengo suficiente tiempo, pero cuando la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él, hay una compostura en la gramática hebrea que da una interpretación muy diferente a la que algunos están dando. No voy a entrar a eso. Pero de que hay ejemplo de esto, sí lo hay. Simple y sencillamente tomemos al hijo pródigo. Que cabe la posibilidad que un padre no sea un buen padre, una madre sea una buena madre. Cabe la posibilidad de que tenemos un padre perfecto. No hay nada que le podemos achacar a nuestro Padre Celestial. Él es perfecto y nosotros somos malos. Él dijo eso: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Mi Dios, mi Padre Celestial es perfecto. ¿Culpamos al padre del hijo pródigo? ¿Quién es el padre? ¿Quién representa el padre en la parábola del hijo pródigo? El padre es Dios. Podemos decir, sí, el hijo pródigo se fue, pasó esto y el padre pues no tomó atención de esto o de aquello y no hizo lo que debe. No. El padre en la parábola del hijo pródigo es nuestro Dios y Él es perfecto. ¿Y sus hijos? ¿Cómo somos nosotros sus hijos? Aquí tenemos un padre perfecto y nosotros los hijos seguimos de insubordinados, de desobedientes, seguimos no reconociendo quién Él es, vivimos en desobediencia. La razón de por qué constantemente tenemos que hacer uso de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Erramos cada día. ¿Por qué? Porque a nuestro Padre le faltó algo. Ah, sí, pastor, pero ese es Dios. Ok, bien. Ahora vemos a Samuel. Escúcheme. Samuel, quien recibió de parte de Dios, escúcheme. Fue Samuel quien recibió de parte de Dios el juicio que vendría sobre la casa de Elí. Porque Elí honraba a sus hijos más que a Dios. Y
Yo, hermanos, veo en las escrituras de cómo es que Elí viene y le dice a David, a Samuel, Samuel, no te detengas en decirme todo lo que Dios te ha dicho. Dime todo, tan feo que sea, tan espantoso que sea, dime. Y Samuel lo hizo. Samuel, ¿habrá alguien entre nosotras que nos atreveríamos a apuntarle de alguna manera el dedo a Samuel? El único siervo en el Antiguo Testamento que tuvo el privilegio de ocupar 3 posiciones: sacerdote, profeta y juez. El único. Qué tremendo siervo de Dios. Y sin embargo, ¿saben por qué aparece Saúl? ¿Saben por qué Israel pidió un rey para sí mismo, como las otras naciones? La palabra de Dios dice que vino Israel a Samuel y le dijeron a Samuel, Samuel, ya estás viejo. Y bueno, me recuerda, es lo que le dicen a uno cuando uno va al doctor. No le dicen cuál es el problema, la enfermedad que uno tiene, nomás dicen, ya estás viejo. Bueno. Y le dicen a Samuel, muy pronto ya no vas a estar aquí. Y luego dice la palabra de Dios, tus hijos, los hijos de Samuel, tus hijos, no andan como su padre. Samuel quien recibió el juicio de Dios que vendría sobre la casa de Elí porque honraba a sus hijos más que a Dios. Y estaban sirviendo. No voy a entrar a más porque no me gusta añadirle a la palabra de Dios lo que no dice. Pero es muy claro que la razón que Israel viene a Samuel y piden que ponga un rey como todas las otras naciones es porque los hijos de Samuel no estaban siguiendo los pasos de su padre. Bien, alguien bíblicamente, no especulación, bueno, es que, hermanos, miren, Samuel en esta misma área del capítulo anterior y el pasaje, se levanta y se pone delante de todo Israel e invita a todo Israel que le apunten el dedo en cuanto a cualquier cosa y nadie pudo hacerlo. Samuel se para y dice, ahora háblenme, díganme cómo y dónde les he fallado, a quién he defraudado. Y el pueblo no tuvo nada que decir, porque Samuel era un hombre de Dios. Perdón, hermanas, disculpen. Y bien, una vez más, aquí comienzan las especulaciones, ¿verdad? Pues ha de haber sido la señora Samuel. La Biblia no dice eso. Yo no voy a ponerle a la Biblia lo que no dice. Pero una vez es indudable de que corre la posibilidad de que alguien ame al Señor y tenga problemas con sus hijos. La Biblia claramente muestra eso. Yo a veces me pregunto cuál Biblia estamos leyendo, porque nosotros siempre queremos en nuestro orgullo presentar que todo lo tenemos en orden, que no tenemos problemas y que yo soy el ejemplo de medio mundo. Yo siempre he dicho, quisiera pensar a través de los años que nosotros tenemos una iglesia modelo, hasta cierta manera, algún tipo de ejemplo. Pero el modelo, cuidado cuando comenzamos a pensar, yo soy el modelo, yo soy el patrón, tienen que clonarme. El modelo, un modelo posible, pero el modelo, nunca. Hermanas, comienza la iglesia en el libro de los Hechos y en el capítulo 5 ya hay 2 personas muertas. ¿Modelo? El modelo ni existe
En el Nuevo Testamento entramos al capítulo 6 y hubo una discusión por la distribución de las viudas. Vemos cada epístola que fue escrita y todas, con poca excepción, posiblemente la iglesia de Tesalónica, pero cada una de esas cartas fueron escritas para corregir problemas y algunos de esos problemas serios. ¿De dónde nos la pasamos? Yo soy el modelo. Cada quien tiene que estar convencido en su propio corazón, en su propia mente. Romanos 14. Pero que cabe la posibilidad, ahora, bien, de que un padre sea lo que Dios quiere que seas y la mamá igual, y sus hijos tengan problemas. Bien. Yo no quiero ponerme dentro de esa categoría porque, hermanos, yo seré el primero a decirles, cometimos tantos errores. Tantos. Lo que sí necesito ahora es la gracia de Dios. Ahora, por el otro lado, lo que he visto son padres que son unos diablos, no apoyan a sus hijos, es más, hasta resisten de que vivan para Dios y que vengan a la iglesia, y sus hijos terminan siendo predicadores. Wow. He visto esa, ¿verdad? Ahora, habiendo dicho todo eso, déjeme decirle, de cualquier forma o manera, cuando batallamos con nuestros hijos, no hay nada más que tú y yo necesitamos que la gracia de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice tanto en Santiago capítulo 4 como en Primera de Pedro capítulo 5, que Dios da gracia y que Él es el Padre, el Dios de toda gracia. ¡Qué bendición! Hermanos, fuimos salvos por gracia. Ahí comenzó. Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Porque al fin de cuentas, hermanos, nuestra salvación es por gracia. El cielo es mío por gracia. La vida que yo vivo, yo no la merezco. Es por gracia. Y cuando yo he errado, no hay nada más que yo necesito que Dios me dé distinto a lo que merezco. Ni por un momento me voy a poner en el lugar de decir, pero yo no merezco esto. Yo fui una tremenda madre. Ni por un momento. Porque sabemos. Perdón, hermano. Lo que necesitamos en ese momento es que Dios nos pague diferente a lo que merecemos. Que todos los errores y las inconsistencias, el mal ejemplo y a veces hasta malos tratos que le dimos a nuestros hijos, que Dios trate conmigo. Que yo vea que no hay tal cosa, pues yo no sé, no puedo explicarme por qué esta muchacha, por qué este muchacho. Porque, una vez más, necesitamos la gracia de Dios. Y en Santiago 4, como en 1 Pedro capítulo 5, escúcheme bien, Dios dice que la gracia se la da solo a los humildes. Solo a los humildes. Y déjeme decirle, si usted quiere que Dios obre, y ya el tiempo de andar regañando, el tiempo de estar allí repitiendo y diciendo, algunas de nosotras hasta poniendo espías y detectives a ver dónde fue, con quién anda y lo demás, y nada de eso va a funcionar. Ya lo que se pudiera haber dicho ya se dijo, lo que se pudiera haber hecho ya se hizo, para bien y para mal. Ahora, yo sé que hay gente mucho más santa que yo, pero yo no puedo estar asombrado o en shock. ¿Cómo es posible, Señor? ¿Cómo permites esto? Yo no merezco esto. Hemos sido tremendos padres. Y en ese momento
la gracia de Dios es cancelada en tu vida en esa área, hasta que usted y yo nos adueñemos de lo nuestro. Hermanas, no importa dónde esté tu muchacha, tu hijo, tan lejos que esté, Dios es poderoso. Y déjame decirte que por tanto que tú ames a tu hijo, el Señor lo ama más que tú. ¿Oyó lo que acabo de decir? Yo recuerdo en batalla y orando, yo le decía al Señor, Señor, yo amo a mi hijo, lo amo. Y el Señor me dijo, ¿yo no lo amo? ¿Tú amas a tu hijo? ¿Amas a tu hijo más que yo lo amo? Oh, hermanas, y eso trajo, ¿verdad? Salió la luz y el sol entre las densas tinieblas y nubes y me trajo una confianza. Mi Dios, yo aquí estoy, ¿cómo hago? ¿Verdad? Y estamos acostumbrados porque desde chiquito, ¿verdad? Desde chiquita, no que haces lo que haces porque lo haces y hacemos. Y ¿sabes lo que hacemos? Causamos más daño. La obra que se tiene que hacer, solo Dios la puede hacer. El problema no está en el comportamiento de la niña o de él. El problema está en el corazón. Y queremos nosotros un cambio de comportamiento cuando lo que se necesita es un cambio de corazón. Y usted no puede cambiar un corazón. Solo Dios puede hacer eso. Y tenemos que nosotros, una vez más, regresar a las Escrituras y tomar luz de allí, de ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago? Hermanos, sí es cierto que ya estoy un poco avanzado en edad. Y entonces me vienen pensamientos a la mente y tengo que decirlo rápido antes de que se me olviden. Así es que quizá no esté en tan buen orden como debería estar, pero es que es un problema de la viejentud. Oren por mí, hermanas. Hermanas, miren. Cuando un hijo o una hija está en ese lugar, 3 cosas tenemos que hacer. 3 cosas. Número 1, ser un ejemplo. Seguir siendo un ejemplo. No hagamos como Elí, que honró y alcahueteó el pecado de sus hijos en vez de honrar a Dios. Hermanas, lo primero de hacer cuando nuestros hijos están dando problema es que nosotros no comprometamos nuestro compromiso a Dios y que nosotras nos agarremos del Señor más que nunca. Para comenzar, hermanos, a veces el problema fue ese todo el tiempo, que no fuimos el ejemplo que deberíamos de haber sido. Seguramente este no es el tiempo de traicionar a nuestro Dios, porque amas tanto a tu hijo, a tu hija, y alcahuetear. Cuando el hijo pródigo regresó, ahí estaba todavía el padre. Cuando el hijo pródigo regresó, tenía a dónde regresar. Y pensó en la casa de su padre. Él sabía. Y me he encontrado de que por falta de paciencia y humildad y reconocimiento del poder de la obra de Dios, los padres menguan, la agarran contra la iglesia, contra el pastor, contra los hermanos, contra verdad. Y todo porque ponen a sus hijos en el primer lugar que le pertenece a Dios. El hijo pródigo se puso a pensar en la casa de su padre y él sabía lo que había allí. Sé ejemplo. Ahora, otra cosa que quiero que notemos es esto.
Alguien enséñeme en las escrituras donde dice que el padre corrió al hijo pródigo, que lo corrió. Te me largas de aquí. Mándame un texto. Estoy hablando del hijo pródigo. Ahora, no me malentiendan. No, este es precisamente de lo que estamos hablando. No podemos comprometer ni traicionar a nuestro Dios por un hijo o una hija. Pero muchas veces la crueldad. Y yo me he dado cuenta que los padres creídos son los más crueles. Son los más crueles y los más severos. Y la razón que son crueles y severos es porque ellos siempre se tenían acá. Y luego de repente se dan cuenta a través de los hijos que no estabas acá. Perdón, hermanos. Y se toma humildad. Pero lo de hacer, número uno, ejemplo. Inmovible. Agarrado de tu Dios. Nadie ama más a tu hija, a tu hijo que Él. Nadie puede hacer nada, incluyéndote a ti mismo y tu esposo, más que Él. Número dos. Amor. ¿Se dieron cuenta o se han dado cuenta de la actitud del hijo mayor? ¡Qué escándalo! Y viene el hijo pródigo, el padre lo ve de lejos. Y a propósito, cuando usted vea el paso más pequeño que él o ella está tomando hacia lo correcto, agárrese de eso y hágaselo saber. Para comenzar, parte del error de muchas de nosotras es que nunca les poníamos atención hasta que hacían algo malo. Por tan pequeño, lean lo que dice la escritura allí en Lucas 15 y cómo es que dice la palabra de Dios. Yo creo, hermanas, y no creo que exageraría mucho el decir que todos los días el padre miraba hacia ese camino y la dirección donde vio a su hijo por última vez. Y pensaba y decía que quizá hoy regrese, que quizá hoy sea el día. Y yo creo que miraba y veía a alguien parecido a él y es él y no era. Pero un día volvió a hacer lo que yo creo hacía todos los días. Y sí era él. Escuche. Y dice la escritura y nos da ese detalle, que aún estando lejos, ya había un arrepentimiento completo, un cambio de mente, de corazón, de conducta. Ya había llegado a donde debería de haber estado en su compromiso con Dios, su respeto a sus padres, su vida espiritual, cuando aún estaba lejos. Nuestra actitud, que probablemente fue parte del problema para comenzar, si continúa esa actitud, no vamos a poder restaurarlos. Aún estando lejos. ¿Qué hizo el padre? Corrió, hermanas. Hermanas, corrió, no se puso allí a hacer lo que el padre común hace. Ya regresaste, ¿eh? Ya ahora que andas en problema, ya ahora vienes aquí, ¿verdad? Aún estando lejos. Y a mí no me vengas con esas cosas. A ver, yo creo que ni a la mitad la haces, aún estando lejos. No la vas a hacer.
Yo no veo sinceridad en ti. Y perdónenme, hermanas, pero que si sabemos cómo abrir la boca solo para hacer más daño. El hijo no vino completamente al lugar donde era necesario que él estuviera en su relación con su Dios y su Padre. Estaba lejos y el padre, en amor, corrió a su hijo. Se regocijó. No esperó a ver si la hace. No, va a llegar a la mitad. No la va a hacer. A ver, ahí sí, ahí vienes, a ver si llegas. Hermanas, pongan un montón de amenes y cosas allí porque usted sabe que esa es la verdad. Esa es la razón que no podemos restaurarnos, nos seguimos portando mal. No tenemos el corazón de nuestro Padre. Y se da cuenta de cómo es que es cierto lo que yo le he dicho en el sentido de que el Señor ama a su hijo y su hija más que usted. Muchas veces el hijo y la hija toma el más pequeño paso hacia lo correcto y en vez de animarles, en vez de ir y jalarlos para que regresen, en vez de recibirlos con amor, seguimos con las mismas actitudes. Corrió a encontrarlo. Quien se comporte como el hijo mayor sobra, incluyendo siervos de Dios y colegas. ¿Cómo me da tristeza eso? Y sabe que como ya dije, me da no solamente tristeza, me preocupa porque como dije, hay un Dios en el cielo y Él no se agrada de eso. En vez de apuntar el dedo, en vez de estar criticando, en vez de estar llegando a opiniones personales de cómo deberían de ser las cosas, amar. Y eso es exactamente lo que el Padre hizo. Lo había perdido todo. Le puso sandalias, le dio ropa nueva, puso el anillo ¿verdad? Y hizo carnitas con tortillitas y salsita y cebollita, cilantro, una salsa. Estoy bromeando, hermanos. Le hizo fiesta. Y siempre habrá aquellos que son como el hijo mayor. Este sinvergüenza va y gasta todo tu dinero, toda su herencia en pecado y en rameras y tú lo recibes con una fiesta. ¡Wow! Perdónenme, hermanas, disculpen, oren por mí. Ejemplo. Amor. Número 3. Mucha oración. Mucha oración. Yo creo en la oración. Y hermanas, déjenme decirles que usted va a lograr más con sus hijos yendo a Él que todo el yaquiri, todos los regaños y todas esas cosas que usted hace que solo empeoran la situación. Y a propósito, lo mismo aplica a su esposo. No es que le tengo que decir, es que ¿quién le va a decir? Y tengo que hacerlo. Y nada sucede ni con su esposo ni con su hijo. Porque usted está tomando las cosas en sus propias manos. Solo Dios tiene el poder para cambiar un corazón. 3 cosas. Ejemplo, amor y mucha rodilla. Y usted va a ver. De repente, cuando usted menos lo espera, usted va a ver. Dios hace la obra. Lo que usted y yo no podemos hacer, Dios lo hace. Ahora,
pero vamos a terminar con lo que comenzamos. Y eso es que Dios lo hace en gracia. En la mayoría de los casos, sí hay culpa. Sí hay. Por tanto que amemos al Señor, somos imperfectos, somos pecadores. Y en la mayoría de los casos sí hay errores que hemos cometido. Entonces, cuando comencemos a ver las consecuencias, es tiempo de adueñarnos de lo nuestro y humillarnos. Porque lo que necesitamos es la gracia de Dios, pero Dios solo da gracia a quien se humilla. Muchos de nosotros, lo que está entre Dios haciendo una obra en nuestros hijos y que no veamos nada suceder, es solo una cosa: rehusamos adueñarnos de lo nuestro. Rehusamos admitir lo que Dios bien sabe. Rehusamos la idea de que somos culpables, que sí cometimos errores, que sí herimos a nuestros hijos, que sí vivimos vidas inconsistentes, que sí hicimos cosas que dañaron el corazón de ellos, que no pasamos tiempo con ellos porque estábamos ocupados. Y déjame decirte una cosa: la responsabilidad de eso es tuya. Es tuya. Tú decides. Tú decides. Vienen familias a nuestra iglesia. Y esas familias vienen con toda la familia destrozada, ya el padre y la madre en sus años 50, ya los hijos ya mayores. Y llegan a la iglesia con una familia destrozada. Se arrepienten. Se humillan delante de Dios. Y dicen: ¿cómo alguien no me dijo esto hace 30 años? ¿Cómo alguien no me dijo esto hace 40 años? Llorando, desesperadamente: perdónanos, Señor. Ten misericordia de mi familia. Comienzan a vivir para el Señor. Le piden perdón a sus hijos. Lo que usted no ha hecho. Porque usted nunca ha hecho nada malo. Nunca. Y de repente comenzamos a ver la mano de Dios cambiar a toda esa familia. Lo he visto más veces de las que puedo contar. Dios puede. El poder de Dios es grande. Entonces, si Dios hace eso con una familia totalmente destrozada, ¿por qué Dios no obra con su hijo, con su hija? ¿Por qué? Porque usted no se humilla. Ellos vienen confesando pecado, admitiendo sus fallas, pidiendo perdón. Usted, no, es que no reconocían a mi hijo. No, es que en la iglesia no había una sociedad de jóvenes como debería de haber. No, mi niño tiene un buen corazón, pero es que las amistades y las malas influencias. No, es que la culpa la tiene alguien más, ¿verdad? No es hasta que en humildad vengamos a la presencia de Dios. ¿Por qué mandó Dios a Natán después de una severa y fuerte reprensión y predecir todo lo que iba a venir a la familia de David a consecuencia de su pecado? En el próximo capítulo vuelve a mandar a Natán, pero esta vez para decirle a David: te amo, te voy a dar un hijo, y ese hijo yo lo voy a amar. Se va a llamar Shalom. Él va a llevar a Israel a la cima de su gloria. El capítulo inmediatamente después. ¿Y sabe dónde encontramos la diferencia entre la manera que Dios trató con Saúl a cómo Dios trató con David? Que Saúl estaba preocupado por su imagen y lo que la gente iba a pensar. Si a ti lo que te preocupa es lo que la gente va a pensar, tu hijo, tu hija lo sabe.
Lo sabe. Que a ti no te preocupa, ella, él, a ti te preocupa cómo quedas en los ojos de alguien más. Y por eso no nos humillamos. Y la gracia de Dios no viene. Un padre le dijo a su hija, un pastor le dijo a su hija, es que me preocupas, hija, me preocupas. Y la muchacha contestó, sobre 20 años de edad, ¿te preocupa, papá? ¿Desde cuándo te preocupo? Yo no te preocupo. Aquí lo que te preocupa es que te estoy haciendo quedar mal. Eso es lo que a ti te preocupa. Ellos lo saben. Humillémonos, hermanas. Ya deje de estar regañando. Ahora, por favor, no me malentienda. No estoy hablando de alcahuetear. El padre no lo corrió al hijo. El padre simple y sencillamente puso los límites y dijo, aquí en esta casa esto no se va a hacer. Te amo, pero eso no se va a hacer. Y el hijo pródigo, porque quería su libertad, tomó la decisión. El padre no lo corrió. Él decidió. Qué tremenda historia. Porque a fin de cuentas, ¿sabe qué, hermanas? ¿Sabe qué? Yo soy ese hijo pródigo. Yo. Usted también. Qué grande es la gracia de Dios. Y ahora lo que necesitamos es la gracia de Dios sobre nuestros hijos. Y confesar en humildad, Señor, esto y peor. Porque ahora me doy cuenta que cuando ella me decía, cuando él me hablaba, yo no estaba poniendo atención. Y fallé en tantas áreas y merezco esto y más. Dame tu gracia, mi Dios. Dame tu gracia. Extiende tu gracia a mi hijo, a mi hija. Me humillo delante de ti. No excusas, no pretextos, no culpando al pastor de jóvenes, a la iglesia. No. Las malas influencias, pastor, las malas influencias. Una madre estaba ahí con su hijo, las malas influencias. Y el muchacho al fin se cansó de oír a su madre y le dijo, mamá, las malas influencias, yo soy la mala influencia. Tú estás equivocada. Tú crees que ellos me están sacando a hacer lo malo. Yo soy el líder en este asunto. Yo soy la mala influencia. La mamá ya no tenía nada que decir. Pero no es hasta que nos adueñemos de lo nuestro que Dios va a comenzar a obrar y entregárselo al Señor y dejar que Él haga lo que solo Él puede hacer, mientras nosotros seguimos amando, orando y siendo un ejemplo. Porque el día que vuelve en sí, dice la palabra de Dios, y volviendo en sí, porque estaba fuera de sí, cuando llegue ese día, vamos a darnos cuenta que es Dios. ¿Y sabe por qué necesitamos su gracia? Porque sabrá lo que Dios va a tener que hacer. Ninguno de nosotros nos gusta ver a nuestros hijos sufrir. Y prepárese. Porque si lo ponemos en las manos de Dios, Dios va a tener que tratar con él o ella. A veces de una manera que a usted le va a doler. Y no se meta. Deje que Dios haga su obra perfecta y quebrante a esa muchacha, a ese muchacho al lugar donde él diga, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo llegué yo aquí? En la casa de mi padre, los jornaleros viven mejor que... ¿Cómo yo llegué aquí? Deje que Dios haga su obra perfecta. Y porque nos va a doler a veces, necesitamos la gracia de Dios de la misma manera, por esa razón. Hermanas, el tema es tan amplio, hay tanto que decir en cuanto a eso. Y déjeme decirle nada más que si usted está batallando, tome estas verdades y vuélvalas a escuchar.
hágalo con su esposo y clamemos por la gracia de Dios. La gracia de Dios. Su gracia es grande en mi vida y en la suya. Pero tenemos que caminar humildemente delante de Él. Porque Él da gracia a los humildes y resiste. Se pone en contra. Como un enemigo enfrentando con quien va a batallar. Esa es la expresión en el griego allí. Postulándose para enfrentarse a su enemigo. Dios resiste al soberbio. Hermanas, pasen buen día. Que Dios les bendiga. Y si en alguna manera nosotros podemos ayudar, no vamos a poder atender a medio mundo, hermanas. Simple y sencillamente pongan allí, hermanos, oren por nosotros y nosotros vamos a orar. Pasen buen día, hermanas. Dios les bendiga. Hasta luego.